Continuando nuestro programa anterior, en la ley al alcance de todo, queríamos hablar, ya que estamos sobre la fecha del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores a nivel mundial, con la excepción de algunos países. Por ejemplo, Estados Unidos no festeja el 1 de mayo, tienen otro día, pero en el resto del mundo, o en gran parte del mundo, el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores. Habíamos hablado de, sobre todo, la situación de las mujeres trabajadoras en el, llamémoslo, el primer mundo o en el mundo desarrollado. Ahora quizás hay que hablar de la situación de las mujeres trabajadoras en los países pobres o infradesarrollados o poco desarrollados, y la situación de explotación que se vive en esos países a través de la transferencia de trabajos mal remunerados de los países prósperos a países pobres. China, que actualmente es una potencia comercial mundial y va decididamente a tratar de encabezar como primera potencia mundial este siglo, desde mediados de este siglo en adelante, ha transferido gran parte de sus trabajos mal pagos a naciones más pobres como Camboya, Vietnam, Bangladesh. La explotación de las mujeres en ese tipo de trabajo es notable, y ellos han transferido esa situación que ellos tuvieron hace décadas atrás, donde era un país de mano de obra muy barata, mediante la cual pudieron exportar a todo el mundo en base a su propio pueblo explotado. Hoy China ya tiene una clase media muy importante, sus remuneraciones son mejores y transfiere, digamos, el trabajo de los pobres, llamémosle de confeccionar ropa en masa, todo ese tipo de cosas, o trabajos insalubres a naciones más pobres o mucho más pobres que ellos, que están en etapa recién inicial de poder iniciar un principio de mejora con un gran esfuerzo y sacrificio de su propia población. También no es ajeno a esto la explotación de niñas y niños, por ejemplo, en África, en el trabajo de minería, que son contaminantes y negativos para la salud. Por ejemplo, los celulares tienen un material que se llama coltan. Empresas chinas explotan eso en África, y sacar esos minerales haciendo trabajar a niños y niñas, porque les conviene que sean pequeños para meterse, digamos, a trabajar en las reductos donde se encuentran estos materiales, que son llamados tierras raras o tierras especiales, genera una explotación de trabajo infantil, donde vuelve a ser el trabajo infantil como fue al principio de la industrialización en el siglo XIX, donde en las fábricas se hacía trabajar a niños de 8, 9, 10 años, en las minas de carbón de Inglaterra también, exactamente, incluyendo a las mujeres. Y también hay que tener en cuenta que en este mundo en desarrollo, digamos, en pobreza todavía, hay otro tipo de actividades donde se coloca a las mujeres diciéndoles que es un logro que estén ahí en tareas sumamente peligrosas donde se juegan la vida. Por ejemplo, es común que en los países que tienen, digamos, una lucha contra la delincuencia muy importante, se considera un logro que la mujer se incorpore a las fuerzas policiales, donde se ven expuestas, por ejemplo, mujeres a ir a combatir contra delincuentes, por supuesto varones, por ejemplo, bandas de narcotraficantes, y arriesgan su vida, y de hecho ha habido muchas mujeres policías muertas o heridas gravemente, madres de familia, porque tienen que ir al frente, digamos, de la lucha armada contra narcotraficantes, contra jóvenes varones que están drogados. Eso pasa en países de Centroamérica o en Argentina también, donde, sin embargo, ¿qué pasa? Han encontrado en las fuerzas policiales de seguridad el único lugar donde han conseguido un sueldo más o menos aceptable. Es decir, al no haber un desarrollo productivo general que le ofreciera otras situaciones de mercado, muchas mujeres han tenido que entrar en aquellos trabajos donde en realidad el riesgo lo crean hombres, pero lo tienen que asumir mujeres. No digo que no vayan en una fuerza policial, vayan 2 hombres y 2 mujeres iguales, pero hay una diferencia de situación, diferencia de género. Se van a enfrentar con hombres. Se van a enfrentar con hombres, varones, adolescentes o curtidos ya. En general, la delincuencia masiva, la delincuencia del narcotraficante, de los asaltantes, de los tratantes,
contrabandistas, etcétera, son hombres. Y son hombres fogueados en el uso de las armas. Mandan mujeres a combatir a ese grupo delictivo. Entonces la sociedad, gobernada por hombres y con jefaturas de hombres, mete a las mujeres en el riesgo, pero ese riesgo lo tienen que asumir simplemente porque no han encontrado otra oportunidad. También hay que tener en cuenta que la burocratización de los permisos de trabajo, del microemprendimiento, de cualquier microemprendimiento, todos los trámites que hay que hacer en los países casualmente no desarrollados, que han desarrollado una gran burocracia, todos los permisos que hay que obtener para hacer las cosas más simples, por ejemplo, no sé, desde vender productos alimenticios en el hogar, desde hacer pequeños talleres de ropa, etcétera, donde las mujeres están buscando ser emprendedoras, se encuentran con que hay toda una cadena de permisos, autorizaciones, de toda índole, a nivel de municipio, a nivel de provincias, a nivel estadual, controles impositivos, etcétera, que les hacen imposible surgir. Es decir, el exceso de controles llega a que muchas mujeres no puedan emprender nada porque los trámites exceden su capacidad de actuación. Incluso mujeres de escaso conocimiento, diríamos, en lectoescritura o en otras materias, podría ser la formación matemática, sin embargo saben hacer trabajos muy bien, pero no saben, no pueden llenar los formularios que les exigen, hacer todos los trámites administrativos que necesitan porque no tienen ese conocimiento. Con lo cual, en este caso, se prolonga la ignorancia. ¿Por qué? Porque para poder trabajar tienen que estar en el margen de la ilegalidad o tienen que resignar la formación de sus hijos, porque la pobreza genera que la escolarización disminuya, que no puedan tener otros estudios, que no puedan seguir cursos de otra clase, y en general tenemos que la sociedad subdesarrollada emplea muy poco, pero muy poco de su presupuesto en la capacitación. Quiere decir, la capacitación de las personas adultas que no han podido lograr una buena escolaridad es mínima. Es decir, si uno cuenta la cantidad de escuelas de formación técnica que existen en los países, llamémosle subdesarrollados, en vía de desarrollo, es mínima en relación a lo que la sociedad necesitaría. Entonces, hay una vuelta de tuerca que siempre va en perjuicio de las mujeres, no pueden emprender algo por toda la tramitación que se requiere, no pueden capacitarse más porque no está establecida una capacitación técnica masiva para los adultos y menos quizás para los adolescentes también. Entonces, toda esa complejidad de burocracia unida a la no tecnificación, mejor dicho, a la no enseñanza, a las nuevas técnicas, genera un círculo de pobreza. Es evidente que el mundo del tercer mundo, o el mundo en desarrollo, como se llama eufemísticamente, el mundo en desarrollo, que a veces no se desarrolla nada, o sea, sigue siendo el mismo statu quo en años, donde hay apariencia de desarrollo. O sea, apariencia de desarrollo quiero decir esto, si decimos que tenemos muchas computadoras pero no tenemos energía eléctrica, con lo cual no funcionan. O podemos decir que se han creado fuentes de trabajo en un lugar, pero resulta que no se puede ir a ese lugar porque no hay transporte. Por ejemplo, podría ser que en un lugar dijeran, bueno, hemos creado una fábrica nueva, pero la gente que tiene que ir a trabajar a esa fábrica vive a 50 kilómetros y no hay ningún transporte. O sea, hay problemas de ese tipo, el tipo de de empresas que tienen trabajadoras mujeres, las necesitan, las pueden tener en blanco, pero carecen de guarderías en el lugar de trabajo. Las mujeres no tienen con quién dejar a sus hijos, deben elegir entre no ganar plata, o sea, no poder tener un salario, o abandonar a sus hijos en la casa. Con lo cual tampoco la sociedad es piadosa, porque la sociedad esa quizá la inspeccione, la averigüe y quizá la culpe de tener a sus hijos descuidados en la casa porque están trabajando en un lugar para darle de comer a sus hijos. Fenómeno social que se repite en muchos lados y que tiene historias en diversas provincias que no viene al caso mencionar. ¿Qué puede hacer alguien que tiene que elegir entre comer o cuidar a 2 o 3 chicos? Entonces, para darle de comer tiene que estar 12 horas afuera. Para cuidarlos tiene que estar 12 horas adentro. ¿Cómo compaginamos esas cosas? Es decir, yo creo que en la ley, al alcance de todo, lo que queremos expresar, lo que queremos decir es que
es necesario que todos aporten. No es un tema de los abogados, es un tema de los abogados, de los mini emprendedores, de las cámaras empresarias, de las asociaciones vecinales, ver cómo podemos salir de un desarrollo teórico legal desarrollado, en el sentido que supuestamente se protege del despido abusivo, hay leyes contra la violencia de género, hay leyes contra el móvil laboral, hay leyes, pero la realidad hace que esas leyes solamente le caben o las pueden utilizar un mínimo de la población afectada, un mínimo, porque la realidad social lleva a que muchas veces no hay derecho a protestar porque si no, no consiguen el trabajo, no hay derecho a plantear ciertas reivindicaciones porque entonces las empresas se van o no lo aceptan, no hay derecho a promover alguna modificación porque a su vez la burocracia de todos los estados genera que haya personas que no puedan atender al reclamo porque no conocen el tema. Porque para estar en funciones de capacitación social o de formación hay que tener a su vez un conocimiento. Si los que están a cargo de esas oficinas o entidades respectivas no están capacitados en conocer de qué se trata, porque no emergen de la misma sociedad que los necesita, del mismo grupo. Es decir, en general la realidad práctica es que el problema de los pobres o los de los más abajo de las poblaciones marginales están a cargo de personas que no fueron nunca de esas poblaciones marginales. Entonces el conocimiento que tienen real de los problemas reales es escaso. Y por otro lado, esas mismas personas están en incapacidad cultural a lo mejor de saber traducir sus necesidades, sus planteos en una forma coordinada y que les permita recabar las modificaciones legales y administrativas que hagan falta. En ese sentido, los abogados tenemos una obligación moral y social de poder conducir el sinuoso camino de las personas para que sean protegidas por la ley y más, básicamente no solamente por la ley, por lo más básico, que las personas más dejadas de lado por la sociedad puedan aspirar a conocer sus derechos constitucionales y a reclamarlos. Es una obligación que tenemos como profesionales porque nosotros hemos sido privilegiados de cierta forma por haber pasado todas las actividades que nos permitieron graduarnos en el conocimiento de la ley. La obligación mínima de devolver es devolver a la población que en realidad con todos hasta el último trabajador menos pago ha pagado la universidad gratuita de la Argentina, que es la universidad gratuita, la universidad pública donde hemos ido un montón, no solamente la universidad pública, el secundario público, la primaria pública, toda la sociedad, todos han pagado, los que no pudieron ir incluso han pagado con sus impuestos de todo tipo, han pagado esa educación de los que pudimos llegar. Entonces, en consecuencia, estamos obligados a devolver. Y el primer punto a devolver es las garantías constitucionales.